Estás escuchando 28 Bits, un podcast donde cada conversación está llena de música, fandom, experiencias y opiniones. Dale play. Oli, oli, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Aquí estamos partiendo con el primer episodio de esta pequeña locura que se nos ocurrió. ¿Cómo estás, Fati? Hola, hola, ahora y hola, hola a todos, a todas, a todes los que nos están escuchando. Espero que sean más de 5 personas. Estoy muy emocionada Claro, no por solo esta mi nueva mamá. Sí, exacto, exacto. Estoy muy emocionada justo por compartir esta nueva locura contigo y me gustaría saber tú cómo estás. Yo también emocionadísima, muy muy feliz. Me encanta que hayamos partido ya con este proyecto. ¿Qué te parece si nos presentamos un poco y le contamos también a quienes nos escuchen la idea de dónde salió todo esto? Bueno, nosotras somos dos morras latinas que nos apasiona la música y también la vibra de ser fans. Ella es de Chile, yo soy de México y nos unió ser fans de Louis Tomlinson. Somos dos amigas que hablarán de música mientras pasan un buen rato y esperamos que también pasen un buen rato con nosotras. Entonces podrán imaginar que vamos a hablar mucho de Louis Tomlinson, de su música y de sus proyectos laborales, obviamente. Pero también de muchas otras cosas que pueden o no estar conectadas, como lo que es la experiencia de ser fan, temas sociales, curiosidades, música, conciertos, obviamente, o sea, de todo un poco. A lo que nos lleve la charla entre dos amigas. Y claramente vamos a tener una línea editorial, pero también vamos a hacer algo relajadas con las reglas. Justamente intentamos solo platicar entre nosotras, pasar un poco las barreras del internet y pues no sé si quieras platicarles un poco cómo nace esto, que no nada más llegamos un día y prendimos nuestras cámaras. Claro. Sí, me tinca. Mira, bueno, todo partió hace varios años atrás ya con streaming en Station Head, que en realidad es como, creo que Station Head se empezó a usar en el fandom de Louis, como cuando salieron los primeros singles del Faith in the Future, como por ahí, y por ahí como que también nosotros nos empezamos a conectar, a conocer como a través de estos chats. Sí, recuerdo, a lo mejor pues está recordando mal, pero recuerdo que justo empezaron los canales, ya había muy pocos canales de fans en Station Head. Mm. Y a partir de ahí, como que la gente se dio cuenta que podíamos hacer otra forma de streaming, ¿no? Porque antes había otras formas de hacer streaming, como fiestas de escucha donde se unían las fans, pero Station Head justo vino como a cambiar un poco como el esquema de cómo se hacían estas fiestas. Y no sé si recuerdas muy bien que hubo un episodio, un capítulo, un hito que hizo que todas las fans empezáramos a escuchar música de Louis en Station Head, pero no solo música de Louis, sino empezamos a dar streaming a otros artistas. Sí, yo creo que sé a lo que te refieres, que es como esta situación que ocurrió en Twitter, ¿no? Así como en el Twitter de las bandas indies. Totalmente, Em, me refiero a ese momento. sí, fue un evento muy interesante, ¿ah? En el Twitter musical. Una amiga lo bautizó como Hatgate, que lo que ocurrió fue como que un cantante de una banda X, que no nombraremos, le tiró mala onda a las bandas indie que habían trabajado con Louis, algo así como diciendo, no sé, como invalidando, como diciendo que eran vendidos, como un comentario muy, muy feo. Eh, y ahí como que las banditas se unieron, ¿no? Como a apoyar a Louis. Sí, fue súper bonito porque justo, claramente las fans, cuando escuchamos ciertos comentarios no fundamentados hacia nuestros artistas, saltamos, ¿no? Como a ver qué está sucediendo. Y lo que vimos que estaba sucediendo justo fue que otras bandas dijeron como, bro, no sé tú si no quieres este espacio que Louis, porque no, ahí tomen mi comentario con mucha precaución, pero recuerdo que estaba cerca un festival y que estaba posteando, no recuerdo si se junta con que estaban como convocando a bandas emergentes para presentarse en su festival. Y entonces justo él dijo como que cómo había gente que se podía prestar como a actuar con él, ¿no? Sobre todo siendo indies. Y muchas bandas indie justo dijeron, claro que buscamos cualquier espacio que nos permita llevar la música a la gente, porque lo que buscamos son conexiones con la gente, ¿no? Y entonces, a partir de ver que muchas bandas empezaban a comentar este tweet y a decir, a nosotros sí nos gustaría,
sucedió algo muy bonito porque nosotras como fans dijimos, claro, estamos buscando música con qué conectar, vamos a escucharlos. Y entonces no solo fue como apoyar en Twitter como este movimiento de escuchar a las bandas, sino realmente empezar a escuchar a las bandas. Y muchas fans de Louis empezaron a conectar y me atrevería a decir que hacer fandom de bandas indie. Sí, hasta el día de hoy incluso. Sí, Muchas de ellas siguen todavía siguiendo estas bandas y todo. Sí, de hecho, bueno, así es como tú comentas, entraron en nuestra órbita, ¿cierto? Una gran cantidad de bandas independientes, muchísimas, muchísimas, casi todas obviamente del Reino Unido. Y en ese contexto es que a mí se me ocurrió esta idea de crear un canal de Stationhead que fuera como una especie de radio para poner música de Louis y de estas bandas independientes, que finalmente eso es como el concepto, como música de Louis Tomlinson con bandas independientes. Entonces haces tu streaming fan para Louis, que obviamente lo amamos, pero también tienes todo este otro universo, ¿cierto?, de artistas y música con la que es en el fondo como más desconocida o más nueva y que también ellos necesitan un poco más de visibilidad y que está ahí en el fondo. Esa era como la idea. Y así es como nació Luis Radio. sí, claramente. Creo que justo el nacimiento fue a partir de crear este puente entre las fans que ya estaban como despertando hacia este universo indie, como tú dices, y creo que nos diste un espacio para poder conectar con esa música y a lo mejor orientarnos un poco en esta navegación en el universo para saber qué era lo que queríamos escuchar. Entonces, bienvenido el nacimiento de Luis Radio. Ah, sí. Bueno, y esto fue hace más de 2 años ya, así que igual un buen tiempo. Y así también es como nos hicimos amigas finalmente, porque a través de eso, en el fondo, claro, ya nos habíamos comenzado a conocer y todo, y éramos como un grupo de varias, y yo les planteé la idea así como, oigan, se me ocurrió hacer esto, ¿qué les parece? Y todas me dijeron, sí, dale, buena idea, excelente. Y, y ahí estamos, así que claro, como les decía, lleva más de 2 años al aire ese proyecto de streaming en Station Head, que es mi bebé, me hace muy feliz, la verdad. Y es muy bacán porque a partir de eso nosotros empezamos a conectar mucho más, porque claro, todo este grupo de amigas finalmente fueron como colaboradoras de mi idea, pero con el tiempo tú fuiste la única que se quedó ahí como la colaboradora que me ayuda con un montón de cosas y que siempre como que imponíamos ideas y todo. Y a partir de eso es que comenzamos a conversar un montón, no solamente del fandom o de Luis, sino que de muchas otras cosas. Y salió la idea de generar este espacio también, que puede ser un espacio interesante. Efectivamente, aquí estamos. Nos más bien empezamos a necesitar un espacio un poco más grande que Station Head para poder compartir un poco de lo que pensamos de la música. Y a lo mejor más allá de nuestras conversaciones en WhatsApp, ¿no? Queríamos compartir un poco Mm. con otras personas para ver si también conectaban y a lo mejor poder hacer ideando ya a lo mejor nuestra locura, pero poder hacer comunidad justamente interesada en hablar de música, en hablar de fandom también, que es importante tener espacios para hablar de fandom. Y creo que también es muy interesante y me gustaría recordarlo en este punto, que al inicio también de tu canal, también las bandas se conectaban. Y era hermoso porque era como, sí, es que yo soy chilena. Y me acuerdo que había bandas que decía como, sé decir 2 palabras en español y escribían las palabras en español que se sabían. Entonces era como muy bonito, era bonito como que se conectaran. También recuerdo que un fin de año se conectó una banda, bueno, un miembro de una banda a la transmisión que estabas haciendo de fin de año y que justo también nos dijo como, ay, sí, yo estoy terminando la celebración, estoy algo alcoholizado, pero qué felicidad de encontrarlas conectadas o algo así. Y era bonito Sí. porque era como justo intercambiar como pocos espacios con tus bandas, pero también preguntarle como, oye, pero esta canción de dónde vino, y como Mm, en un chat de amigos, o sea, eran sí. espacios muy bonitos, la verdad. Sí, sí, fue un desarrollo interesante. Igual,
eso cambió después con el tiempo, más que nada porque cambió mi situación laboral igual, porque yo cuando partí todavía estaba con teletrabajo, entonces tenía un montón de tiempo en la casa donde podía transmitir a todas horas, porque mientras trabajaba tenía colocado el celular transmitiendo, entonces transmitía mucho, mucho rato, estaba a veces, casi todo el día a veces. Y entonces eso me permitía también tener como horarios que facilitaban que las bandas también se pudieran contactar y aparte tenía como tiempo para contactarme con las bandas y decirles así como de antemano, era como con 2 semanas de antelación, así como, oye, en esta fecha vamos a hacer una streaming party, te queremos colocar tu música, te quieres conectar y la verdad es que la recepción de ellos era increíble, o sea, súper agradecidos, muy amables, siempre disponibles. Y fue una muy, muy bonita experiencia. Con muchos de ellos todavía, en el fondo, está como ese contacto ahí con la cuenta. Nos seguimos mutuamente y tal. Entonces ha sido como una muy buena experiencia en ese sentido. Y bueno, después ya empecé a trabajar como, tuve que volver a la oficina en mi horario de 8 a 5 y ahí ya lamentablemente esa rama del desarrollo murió porque no, era imposible, ya no se podía. Sí, 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 claro, el cambio de horario. Bueno, más bien los usos horarios es donde ya tienen estragos, cuando ya tienes algo como más, en México le decimos godín, más estructurado, con horarios así como de eso funciona así, es más complicado hacer que cuadre tu rutina diaria con tu pasión y tu trabajo de amor al arte. Exacto, el trabajo gratis que le hacemos a Louis Tomlinson, Sí. que es ¿Tú de nuestra qué vas, pasión. Luis? Y pues, antes de distraernos más, porque creo que podríamos contar 10.000 anécdotas que hemos vivido en la radio, creo que deberíamos de centrarnos al tema que nos convocó el día de hoy. Oh, sí, un temón, un temazo. Nuestra pregunta es, ¿away o no away este año? ¿Qué va a pasar con el Away from Home Festival? Sí, estamos, no solo nosotras, me atrevo a decir, porque en Twitter se han dejado ver muchos comentarios, pero justo, ¿qué está pasando con esta versión de la Way? Era su quinta versión, bueno, su quinta edición. A estas alturas, en las otras ediciones ya sabíamos al menos el país sede y la fecha. Ahora no sabemos ni el país sede, ni la fecha, ni si va a suceder o no va a suceder. Pero me parece un momento muy bueno para la creatividad de las fans y a lo mejor también nuestras ganas y nuestra locura un poco, que ya tenemos teorías de muchos lugares a Ujú. los que podría ser esta edición de la Güey. Sí, sí, o sea, es imposible saber o predecir qué va a pasar, porque además Louis es un agente del caos, totalmente impredecible muchas veces en cómo te entrega la información, porque obviamente de saber él ya tiene que saber, Claro, claro. pero solo que no nos dice. Sí, y es muy mágico porque recuerdo también la vez de que estaba diciéndonos los títulos de las canciones de Fighting the Future, subiendo fotos y todas las fans era como, foto nueva, like. Hasta que una chica dijo, ¿acaso tenemos que buscar algo en las fotos? Y la cuenta de LTHQ dijo como, sí, eso es lo que tienen que hacer, ¿no? Like. Claro. Entonces estamos Por esperando, favor, chicas, efectivamente. concéntrense. Ahora estamos esperando un like y buscando conexiones con lo que tenemos para saber si Ah, justo de sí. repente va a sacar un anuncio de mañana es el Agüey, o si Mm. no va a haber Agüey, o si nos va a decir como, ¿qué? O sea, ¿qué nos va a decir? ¿A dónde nos va a llevar? ¿Nos va a alcanzar para viajar a la Agüey? Al menos en mi caso, improbable, pero Sí. A uno menos siempre que tiene la fuera en esperanza. Chile. Oh, no, 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 no sé, lo dudo. O sea, uno sueña, Sí, soñar es claro. gratis. Yo cada vez que voy a un concierto, a un festival, a algún lado, y es así como un venue bonito, un lugar, un lugar más o menos bacán, yo miro así y digo, si igual aquí podría ser el Away, igual quedaría bien, Sí, sí, igual sí. sería bueno. Pero la realidad es que este es un país muy pequeñito, que no sé si está dentro de los contendientes. Sí, sí, sí. Bueno, y hablando de eso, bueno, Luis está metido en Costa Rica, que ha hecho que también Costa Rica empiece a aparecer en las predicciones de posibles sedes. Claro, porque hay playa y a él le gustan sedes de playa para su festival. Sí, es verdad. Y otros países que yo he visto, Estados Unidos, aparece entre las predicciones también, porque de hecho él mismo lo nombró en algún momento, en alguna entrevista, así como, sí, me gustaría traer el Away a Estados Unidos, entonces está ahí también esa idea.
¿Qué más he visto yo? Australia, una idea que apareció así como, no diría de la nada, pero no estaba dentro de las opciones inicialmente que la gente barajaba y ahora igual se ha estado nombrando. Eh, Adem- que a mí me parece muy interesante, por lo Justo. demás. Además, creo que ha tenido cierta conexión con Louis, sobre todo en su última gira, en la merch que le sacó exclusiva al país. Mm, Y también algo que me llama mucho la atención es que muchas de las bandas que Louis nos ha presentado o que han sido bandas de apoyo en sus giras, incluso en sus festivales, creo que han conectado muy bien también con el público de Australia. O sea, creo que realmente, así como a ojos de fan que quiere ver crecer el Away, creo que sería un buen lugar para llevar a bandas indie que se ve que conectan muy fácilmente con el público australiano. O sea, simplemente recuerdo ahorita a The Snuts y su reciente gira, bueno, no sé qué tan reciente sea, pero su gira que tuvo por Australia y también era algo masivo, o sea, a mí me sorprendió bastante y no solo no es la única banda, ¿no? Que ha tenido como espacio en Australia, entonces no suena tan descabellado. El problema sería para movilizar a las fans que no están tan cerca de Australia, pero a lo mejor y también el Agüey busca que no necesariamente, expandirse, exacto. Y a lo sí. mejor Claro, le hace bien porque hemos, a lo mejor como fans hemos sido un poco envidiosas con el Agüey y hemos intentado dejarlo como un festival para fans de Louis, ¿no? Pero a lo mejor el Agüey está buscando ya un espacio de ser el festival de, de música indie. Incluso recuerdo que Louis ha dicho que en algún punto le gustaría dejar de presentarse en el festival justo para que él pueda seguir creciendo, ¿no? Me refiero al claro. festival, ¿no? Que el festival encuentre su propia cabida y creo que es algo muy interesante y justo Ujú, que puede retomar incluso como el hito del Hatgate, que justo es como mm, buscarle un lugar y un posicionamiento a la música indie y que conecte con personas, exacto. más allá de solo llevarlo como una marca de Louis Tomlinson, sino como dar ese salto y decir, 100%. es el festival de música Sí, indie al que todos quieren acudir porque, o sea, ha traído bandas increíbles en su festival. increíbles, sí. Sí, yo creo que podríamos comentar algunos otros países que se han barajado entre las fans. También estaba Brasil. eh, Y en la promoción y que tuvo el año pasado, en el 2024, también dijo que Brasil súper estaba anotado, si no mal recuerdo, para el sí, 2026 o en adelante. Y sí, mira que también. no nos queda tan lejos. No, no. Bueno, y lo otro también comentar, quizás para quienes no sepan a lo mejor, pueden ser fans nuevas o alguien que está escuchando este podcast porque sí, y bacán, bienvenidos. De lo que estamos hablando también, Ah, como claro, claro, contextualizar, claro. porque uno igual supone que toda la gente entiende esto del Away from Home y nosotros hablando 5.000 horas y en realidad poniendo un poco de historia de qué es un festival que fue creado por Louis Tomlinson y fue creado en el fondo como un concepto de volver después de la pandemia. Sí, O sea, como que ese fue el primer contexto en el cual ocurrió la edición número uno, que fue el 2021, que incluyó también un evento de streaming, que sí, fue muy increíble. Y además fue un festival que en su primera edición fue gratuito para fans que se inscribieron y se dio un número finito obviamente de entradas porque también había todo un tema de esta vuelta un poco a reencontrarnos, ¿cierto?, con la música en vivo justo. después de haber estado en las cuarentenas de la pandemia y todo esto. Entonces fue una edición más bien pequeña, pero fue muy bonita. Y los line-up, como tú mencionabas, han sido increíbles. O sea, el concepto del Away from Home es que fuera un festival itinerante. Entonces, todas sus ediciones han ocurrido en países diferentes y que además tiene este sello de presentar bandas que son ya sea independientes propiamente tal, es decir, que no están contratadas por una disquera, hasta bandas que a lo mejor sí pueden ser mucho más conocidas, pero que mantienen este sello de banda independiente como en su configuración. Totalmente. Entonces ha sido yo creo que es un concepto interesantísimo. Me haría mucha pena
que se decidiera cortarlo. Sí, claro. Eh, y no sé, yo creo que sería increíble y sueño de poder ir y que el festival crezca y como tú decías, Fati, que se convierta como en su propio ser en el fondo, que se sostenga por sí mismo y no en la figura de Louis. Si bien él es el creador y el dueño de, algo similar a lo que ha pasado con Lollapalooza a lo largo del tiempo, en el fondo, que fue un festival creado con un acercamiento similar y que finalmente empezó a crecer más allá del creador del festival y ahora se sostiene por su propio peso. Pero sí, o sea, y en ese sentido me gustaría igual como comentar un poco los line-up que han tenido los festivales, porque increíbles, a mi Sí, juicio. sí. No, a mí también me parecen imperdibles. Además, un poco, no sé qué tan importante sea mencionar esto, pero además asequibles, o sea, a un precio Mm, bastante razonable para un festival, sobre todo con este tipo de bandas. Y creo que no solo es como la importancia y las grandes bandas que lleva su festival, sino que son bandas que a lo mejor, y aquí me estoy aventurando mucho, pero que a lo mejor solas, por sus propios medios, no podrían llegar a esos países, al menos mm, a México. México, totalmente. O Mm, sea, y digo, ahí yo me estoy llevando todo a mi país, pero trajo bandas que yo dije, nunca hubiera creído que hubieran venido. mm. Y Sí, todo el rato. lo que me gustó fue que muchas fans mexicanas que no conectaban con esas bandas o que no escuchaban esas bandas, conectaron el día del festival. Y yo Mm, dije como, claro, eso es lo que estamos buscando, porque en los festivales no es que exacto. conozcas a todas las bandas que se presentan. Normalmente No, vas pues por para nada. una, dos, y ahí conectas y ahí descubres nueva Ujú, música. Entonces creo que eso es lo que está buscando el festival. 100%. Y Sí, esa es la gracia de los festivales, además. sí, sí, Como, sí. al menos para mí yo así vivencio los festivales. O sea, yo, claro, como tú dices, vas muchas veces por el headliner, a lo mejor eso es como lo que te atrae o tal, pero finalmente la gracia de ir al festival es poder tener esta oportunidad de estar todo el día, incluso hay muchos que tienen múltiples días de duración, explorando música, Sí, así como atreviéndote a, y además lo estáis viendo en vivo, o sea, no hay una experiencia más directa de la calidad de un grupo o de un artista que experimentarlo en vivo desde un inicio, porque no hay ninguna barrera, no hay ningún maquillaje, es lo que es y la experiencia es la más real y la más hermosa que podría tener en ese sentido. Entonces, sí, todo el rato, o sea, yo estoy 100% de acuerdo con todo eso. Igual comentarles un poco, porque de los line-up, por ejemplo, el primer Away, que fue el 2021 en Inglaterra, bueno, todas estas versiones obviamente hasta ahora han tenido a Louis como headliner, ¿ya? Pero la primera versión fue muy pequeñita y contó solamente con dos otras bandas, que fue Bilk y The Snuts. Y bueno, siempre tienen asociado como algún DJ que hace como sets entre medio de las bandas, ¿cierto? sí, sí, sí. Y en ese caso fue Jess Isaac, que fue la DJ que se presentó, que también eso me gustaría como decirlo, o sea, en casi todas las ediciones la persona que hace el set del DJ han sido mujeres, Sí. que igual me parece súper interesante porque usualmente eligen a hombres para eso. Sí, 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 y creo que es importante mencionarlo, porque a lo mejor en cuanto a bandas, al menos en esta primera edición, no veías a otra mujer en el escenario, ¿no? Mm, Pero claro, estaba el espacio de una mujer en el escenario como la DJ, ¿no? Y creo sí. que en este primer acercamiento de Louis con el Agüey, también The Snuts creo que conectó con muchas fans de Louis y hubo Mm. fans que se mudaron de fandom y fueron de ser Louis a ser solo de The Snuts, ¿no? Eh, Sí. y creo que es bonito, o sea, es bonito conocer y darte espacios para llegar a otros grupos musicales, a otras bandas y conectar como desde la música. Y en el mismo mes, pero en el año 2022, justamente fue la Way de España. Ahí tuvimos a un DJ que en este caso sí era hombre, era Carl Brad, pero Mm. en Stones, que es una de las bandas que se presentaron, tenemos a una integrante femenina, ¿no? Y entonces sigue apareciendo, al menos en nuestro Alucin, sigue apareciendo un espacio para, en el escenario del festival para una mujer.
al menos Sí. hablando solo de esas 2 ediciones, luego vamos a ir avanzando un Sí, poco más. pero claro, bueno, y también destacar que en la edición de España, Hinz también estuvo, que es una banda femenina de punk rock español, que además estaban jugando de local, que eso igual yo creo Ujú. que es algo destacable, y es que todas las ediciones posteriores, después de la primera que fue en Inglaterra, han contado con alguna representación local, Sí, que eso igual ha sido también una tónica súper interesante. Así que sí, ¿no? Y bueno, aquí en la edición de España, que yo la envidié totalmente, sí, qué ganas de haber sí, estado sí, ahí. sí. Bueno, en realidad he envidiado todas las ediciones, para que vamos a Sí, andar con cosas, pero la de España igual fue súper bonita, sí, porque además fue como la primera vez que nosotros como fans también nos dimos cuenta que la web se había constituido en algo, o sea, sí. que no había sido como un one-off del asunto en Inglaterra, sino que efectivamente se estaba convirtiendo en este proyecto muy real y muy interesante, liderado por Louis. Y que comenzó un poco también a ser, como el sueño de entonces, salió de Inglaterra, o sea, puede venir a mi país. O sea, ¿qué tengo que También, hacer para que venga a mi país? Y el caso de exacto, España fue interesante porque justo estaba pasando la gira mundial. de Faith in the Ajá. No, Future. no, no, se retomó No, la The de Walls, ajá, The se Walls, retomó la gira sí, de Wall sí, después de la sí, pandemia, y entonces ellas decían como: "¿Pero por qué no está?". no van a venir. Exacto, ¿por qué no va a venir Louis? Y les dio el Sí, porque festival. pensaban que, claro, pensaban que las había dejado sin fecha porque había sido como la partida falsa del Louis Tomlinson World Tour en España, cuando justo cortaron todo y se suspendió la gira o se tuvo que reagendar, digamos, Ujú. para un par de años después. Y sí, yo me acuerdo de eso, y me acuerdo de esa ansiedad, y yo me acuerdo de haber tenido mucha empatía por las fans españolas Sí, en sí, ese momento, sí. porque yo decía, pobrecitas, Louis como loco anunciando fechas por todas partes, agrandando los venues, em, Sobre todo como porque reorganizando toda su gira post pandemia, que prometió que lo iba a hacer y lo cumplió, claro, y ellas sin fecha, así como toda Europa con fecha, toda la gente con sus tickets en la mano en el fondo, y ellas ahí mirando, y claro, después era por eso, pues porque les cantó ahí el away en el medio de esas fechas, y que contó finalmente para ellas como una fecha dentro del tour, claro, claro. Además que no lo es. no, 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 es un espacio aparte. Justo es lo que estamos abogando en esta plática. Pero algo que también me parece muy interesante del festival es que no va a ciudades top de los países a los que visita, Mm. no va a escenarios, top de los lugares a los que visita, va a lugares que verdaderamente la gente se tiene que meter a Google a buscar en dónde queda ese lugar, ¿no? E incluso recuerdo Realmente. mucho la edición de Italia que decía Mm, la persona política sí, encargada de esa región, que decía como: "Es que para nosotros fue un boom". no viene nadie, así claro. Exacto, no viene nadie y ahorita vienen un montón de varios países, o sea, nunca hemos tenido tanta Sí. gente por un evento cultural en nuestra ciudad, ¿no? Y creo que lo mismo sucedió en España, lo mismo sucedió en México. Eran ciudades que no necesariamente son protagonistas de una escena cultural en los países, ¿no? Sí, exacto. Bueno, recordar que, por ejemplo, en la edición de Italia, que también ocurrió en agosto, aquí puede haber un trend que a lo mejor por eso todavía no tenemos anuncios. Sí, 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 todo parece ser de verano, de playa. Sí. Bueno, esta edición fue también súper interesante porque efectivamente también volvimos a tener una DJ femenina, pero también tuvimos una presencia de una banda súper potente femenina en el escenario, que es Hot Wax, que en ese tiempo no eran muy conocidas. Y de ahí en adelante, yo no estoy diciendo que fue por eso, pero me refiero a que fue interesante porque mucha gente, muchas fans experimentaron a Hot Wax en vivo sin cacharlas de nada antes. Y hoy por hoy Hot Wax se ha hecho un nombre importante en la escena musical europea. Entonces, excelente nivel igual. Bueno, Blossoms, The Creeps también estuvieron, y Andrew Cushing, que también se convirtió como en un colaborador de Louis muy cercano en ese periodo igual, o sea, una colaboración cruzada, digamos. Él colaboró con Louis también como su telonero, y Louis también colaboró con él en el lanzamiento de su álbum De su primer en ese año, álbum. entonces Ajá. igual, sí.
Poco, perdóname por regresar un poco en el tiempo, pero también fue un poco lo que le pasó Sí, a no, claro. Sun Room, que que Sí. que ellos también empezaron como teloneros, tuvieron este espacio, de ir a España, de presentar su Mm, música en España y después también crecieron. O sea, son bandas que a lo mejor nos toca ver como fans de Louis siendo bandas chiquitas, que a lo mejor como fans no vemos el potencial que tienen hasta que de repente pasan los meses y dices, ¿qué? ¿Cómo que esta banda que yo vi creció mm, tanto, ¿no? Entonces sí, es bonito, exacto. es alentador. Y si quieres entramos directo a lo que fue el line-up de México, pero Sí, por favor. fue en otro mes. O sea, yo quiero dar un contexto de lo que Sí. fue para una mexicana vivir esto. O sea, y además me parece muy, muy hermoso que también compartimos ese momento nosotras. Estábamos Sí, alistándonos es para verdad, fue irnos. la primera vez que nos vimos en Sí, persona. exactamente. Nos reunimos para ver a Louis Tomlinson en el Tecate Pal Norte, en su edición 2024. Estábamos alistándonos para ir a verlo, muy bien, muy pacientemente, cuando de repente decide dar el lanzamiento, o más bien el El anuncio anuncio. de que en ese mismo año iba a ser el Away From Home Festival México en Mérida el 8 de junio. Y ustedes dirán, Sí. pues tenías perfecto tiempo para ahorrarle y viajar, ¿no? El problema Pues era, no, mi ciela. no, el problema es que era marzo de ese año. Además de que era marzo de ese año, él nos había Era el tour. lanzado el tour. Claro, eran las fechas, o sea, el tour en Latinoamérica era de mayo a junio. Ya te había gastado la plata en la entrada, Exacto, po. exacto. Entonces, todas las fans mexicanas y latinas, me atrevo a decir, que estábamos muy felices. Sí, yo creo que mucha gente de Latinoamérica viajó también. Sí, Mm. a mí me tocó ver mucha a gente de Perú, a gente de Costa De Rica, Brasil, yo de creo, ¿no? Brasil, de Estados Mm, Unidos, obviamente también estaban muy cerca, pero sí, o sí. sea, la gente que pudo viajar, viajó, pero a lo mejor si no hubiera estado el tramo de la gira en Latinoamérica, a lo mejor más gente pudo haber viajado al festival, ¿no? Pero Sí, justo todos estábamos 100%. gastados. Yo no sé O si las sea, mexicanas ya terminaron de pagar todo lo que fue, o yo el año Tomlinson, porque nos metió el Tecate Pal Norte, que Monterrey no es barato, nos metió, ah, 3 fechas del tour, no, 4 fechas del tour. Nos 4. dio, además de las 4 Mm, fechas el del tour, nos festival. dio el festival. Entonces, era como: "Mamá, Sí. por favor, yo sé que sí tenemos dinero", ¿no? O sea, era como verdaderamente me tocó ver muchos fans que era como: "Yo voy a dormir Sí, en aeropuertos", o sea, porque ya logré ir, sí. pero nada más logré ir, ¿no? Entonces, era No, como 100%. era Una locura igual, sí, totalmente una locura, y además más pero fue muy locura emocionante. sí, total. Sí. Recuerdo que tú hacías cuentas para ver si sí te daba el viajar al Estuve a punto, festival. estuve a punto. Yo creo que si hubiese sido así como, no sé, En agosto. un un 0,0000001% más impulsiva, yo voy. Así como que estuve tan cerca, así como, no, no me importa Sí, nada, sí, me sí. gasto toda la plata, viajo a México por el fin de semana. Sí, lo recuerdo perfecto. Me voy el viernes, llego el viernes, el sábado estoy ahí Sí, y el domingo en la madrugada regreso. Lo recuerdo, o sea, regreso porque sí, porque yo ya me había tomado mis vacaciones y toda la cosa, entonces tampoco era así como que podía, porque claro, quizás si me hubiesen quedado días de vacaciones, por ejemplo, en la oficina, yo podría haber tomado un día o dos y haber ido. Con el dolor de mi billetera, con mi tarjeta sangrante, pero igual, claro, ¿cachai? claro. Pero no, no fue posible. Yo quedé picadísima, pica, porque no con las mexicanas, por supuesto, sino que con la situación, ¿cachai? Porque también la decisión de ir al Tecate Claro. fue porque cuando Luis tiró las fechas para Latinoamérica, con otra amiga de acá de Chile, empezamos a barajar como ir a varios países de Sudamérica siguiendo el tour. Y empezamos a sacar cuenta y no sé qué, estábamos a nada de empezar a comprar las entradas
los pasajes y toda la cuestión cuando tira el anuncio del Tecate. Y finalmente ir al Tecate y viajar a México, y que además nosotros después lo convertimos en una vacación porque nos fuimos a Cancún por unos días, nos salía, el costo era similar a ir a un par de shows en otros países de Latinoamérica, pero en condiciones como mucho más duras de estadía y de viaje, ¿cachai? Entonces fue así como, no, nos vamos a México, qué bacán, nos vamos a México, vacaciones, topísimo. Y estando allá, nos tira el anuncio encima de la Way, que podríamos haber ido a la Way Sí, y haber sí, corrido las justo, vacaciones, me cansé. Y justo, así como, porque ¡oh, maldito Tomlinson! además me gustaría recordar que Louis hizo también, al par de su gira, hizo como una pequeña gira por festivales en el mundo, pero Claro, también solo nos dio un festival en Latinoamérica y también fue en México. Entonces, justo, claro. y ese lo anunció, si no me mal recuerdo, 2 semanas o una semana después de que había anunciado las fechas por Latinoamérica, porque también mucha Sí. gente de Latinoamérica viajó al Tecate, ¿no? Entonces, Mm. sí, y que estoy segura que también dieron el mismo grito en el cielo cuando vieron que anunció la Güey en Latinoamérica. O sea, las latinas en ese Sí, momento ahí gritamos, no sabíamos si de desesperación, de emoción, de qué era lo que y gritábamos, porque todos juntos, yo sí, sí, creo, sí, porque era así como, ¿qué es esto? sí, Que alguien piense en los pobres. Pero sí, efectivamente. pero no, la edición de México, o sea, yo no estuve ahí, obviamente, como hemos establecido, pero para mí igual fue muy emocionante también vivirlo a través tuyo, porque tú sí pudiste ir. Y después como todo lo que nos contabas y nos comentabas de la organización también de cómo es y cómo es el festival por dentro, yo creo que sí, o sea, comentar un poquito de eso, yo creo que igual sería súper interesante, quizás para fans que no han tenido así como una conversación así como cercana, amiga, sino que solo han visto por redes sociales los comentarios o las fotos. Sí, pues a mí me pareció como muy, muy emocionante justo desde el momento que hizo el anuncio y posteriormente cuando empezó a anunciar las bandas que venían. Recuerdo mucho, y ayúdame a pronunciar el nombre de la banda que se presentó. Sí, claro, una de las bandas que fue Reverend and the Makers, Sí, claro, que también es una banda increíble. increíble y que yo recuerdo, lo recuerdo perfectamente. Tú habías transmitido un programa de ellos, bueno, un programa de su música. Él se había conectado, habíamos platicado y no sé qué, y cuando anuncian que es una de las bandas que vienen, yo dije como, no, esto es increíble, nunca lo había soñado. Yo lo referenciaba mucho, me es complicado pronunciar el nombre de la banda, entonces yo lo referenciaba como, claro, la banda del álbum con el camello. O sea, Ah, sí. esa portada de álbum la tengo grabada en mi cerebro así. Y después también vi que venían los DMAs, también Dylan, que es nuevamente es una artista femenina. También venía Gibby y nuevamente repetía Abby McCarthy como DJ. Pero algo que nos emocionó mucho fue que también hubo un espacio para una banda mexicana, ¿no? Como en las otras ediciones, que Mm, invitaba a una banda local. En este caso fue un artista que se llama Rodrigo Leal, que también tuvimos el gusto de poder platicar con él un tiempo, eh, y que también hizo que las fans de Louis en México conectaran con un artista mm, emergente, ¿no? Y que creo que para mí sí. fue también muy bonito y como justamente regresando a cómo se vivía el Agüey, creo que justo ese es el espíritu del Agüey, que puedas conectar con bandas que son relativamente, que están iniciando para que las Mm, acompañes en su crecimiento. O sea, y a lo mejor aquí yo ya me estoy fumando, pero la gente que viene como acompañando a nueva. Louis. Ajá, Mm, también vimos, o sea, como que vimos su desarrollo, él cómo inició sí. en su primer tour y cómo fue el artista en este último tour y en los festivales en los que se presentó. Y creo que eso es un poco el espíritu de las bandas, que justo es lo que decíamos, ¿no? Como que se Mm, presentan en el festival, tú dices, claro, es una banda que veo cerca, o sea, que la veo cercana a mí, la veo como un artista no tan grande, no con este que llena los estadios, ¿no? Pero puedes acompañarlo justo en el momento en el que el artista va creciendo. Y creo que es algo que a muchas mm, mexas les tocó con Rodrigo Leal, porque justo
él ya empezó a tener también su plataforma de fans, ¿no? Y empezó Leo muy bien. sí, exacto. Ujú, Ha tenido como esta conexión. También creo que fue muy bueno que tuviéramos también a Kevin Carr en esta mm, edición, porque para nosotros fue, claro, ya teníamos a Rodrigo Leal como esta promesa de lo que era la música india, a lo mejor en México, pero Kevin ya es una persona, más bien su consagrado. banda, claro, Mm, consolidada, pero que empezó igual, o sea, que empezó desde sí, lo indie. Y al menos sí, para mí 100%. me causaba mucha ilusión que él, siendo tan importante en la escena indie en México actual, estuviera en este festival. O sea, para mí era como la Exacto. unión de mis 2 mundos, porque decía, claro, Mm, viene lo indie que conocimos, por este hito del Hat Day, pero también viene, lo que yo ya conocí, lo que yo sí viví, ¿no? claro. En México con Kevin. Ujú, Entonces era sí. como, ¿qué es esto? Es magia, es lo que me habían prometido todos, o sea, como que era un ambiente muy bonito, porque justo, o sea, mucha gente conocía a Kevin. Me atrevo a decir que la mayoría de los Mm, mexicanos conocen la música de Kevin. sí. El Himalaya es bien grande en México. Sí, 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 Mm, pero tampoco había ido a Mérida. mm. También era la Claro, primera vez que se imagínate, presentaba. siendo Entonces local. Mm, claro, claro. Entonces eran como muchas emociones. Las fans estaban, verdaderamente muy emocionadas de poder estar en un Away, porque para muchas era la primera edición de un festival, Away from Home Festival, que podían estar. Para otras ya eran sí, varias ediciones. claro. Y a lo mejor, esto tampoco se dice mucho, pero también muchas fans, de Louis van con su familia a los festivales, a los conciertos. Y había Mm, gente que no iba, pues justamente no eran fans de Louis o no eran fans de alguna banda, pero terminaban conectando. Hubo muchos papás que conectaron con los DMAs por un cover que tienen, ¿no? Y entonces tú decías claro. como, claro, o ¡Ay, sea, qué lindo! exacto, tú decías, claro, es música para Sí, toda la gente que quiere escuchar. Se claro. llevó a cabo en una hacienda que pues no es necesariamente muy alta y había gente que desde sus casas aledañas se Mm, ponían en las mira, azoteas, ajá, y ellos veían el festival desde su palco privado, ¿no? Y la qué gozaban maravilla. y la pasaban padre. Y si las fans hacían como algo con las manos, la gente en sus azoteas hacía lo mismo. Entonces era como un ambiente bonito, como que decías, claro, Qué hermoso. eso es a lo que venimos, a Sí, conectar con música. exactamente. Y además también yo creo que es importante decir que para muchas fans, porque además el fandom de Louis es muy diverso en términos De edad, de de los todo. tipos de gente, de edad, de género, de todo tipo. Entonces también hay fans que son más jóvenes y que para muchas personas como es el Away en sí y también que Louis haya tenido cierta presencia en, en festivales del año pasado, fue como una puerta de entrada al mundo de los festivales también, que mucha gente desestima. eh, como lo increíble que son los Claro. festivales o que les da como un poco de nervio o miedo porque lo ven como un evento como muy grande, que a lo mejor va a haber mucha gente, que no conozco a las bandas, tal. Y en el fondo como verte como interpelado con este proyecto de tu artista favorito y que tú te haces parte, te empieza a dar también curiosidad de ser parte de esos escenarios, en el fondo, de esas escenas. Que yo creo que es muy bonito porque mientras más gente va a los lugares, va a los festivales, se interesa por la música, es mejor. Y no todos los festivales también son los festivales típicos y grandes que uno siempre nombra y conoce. Entonces, todos los países tienen una escena de festivales que son muchas veces pequeñitos locales y de artistas locales. Entonces, tener como esa puerta de entrada a lo interesante que puede ser participar de un evento de ese estilo, también permite a las escenas musicales locales poder eventualmente crecer. Entonces yo creo que es un proyecto súper positivo y muy interesante en su conformación y en su ideario también. Y yo creo que eso a lo mejor no siempre se le da como el valor quizá a las conversaciones desde ese punto de vista. Sí, claro, porque quizá como fans estamos muy acostumbrados a hablar mucho como de lo que es Louis o de lo que Louis representa, ¿no? Como este artista, Mm, ¿no? Ya consolidado.
pero justo creo que él ha intentado, y a lo mejor no lo hemos escuchado tan atentamente, pero él ha intentado decir que justo el festival no busca eso. El festival no busca grandes nombres, aunque trae grandes bandas, Mm, su principal motor no es justamente llevar grandes bandas a países que a lo mejor ya tienen otros festivales donde pueden llevar a grandes bandas. Él quiere llevar a bandas claro. emergentes, o sea, a bandas que necesitan ser escuchadas para crecer, ¿no? Porque no puedes Ujú, crecer si no hay gente que te escuche. Y que un exactamente. poco se relaciona con el concierto que tuvo en Londres también. Con Dirty Blonde. Exacto. Sí. O sea, Sí, claro, es como apoyar el venue trust. En el fondo es como apoyar la escena musical local, que es en el fondo es como desde donde parte el crecimiento de la industria en su completitud, porque la gente que finalmente uno conoce y se hacen artistas famosos no aparecen de la nada. Convengamos que actualmente hay una falta increíble de este tipo de artistas que tienen un crecimiento que es como de calle, entre comillas, podríamos llamarle, versus todos estos otros artistas que sin desmerecer, sí vienen de un ambiente ya fogueado, por ejemplo, que han salido de Disney, que han salido de Nickelodeon, bla, 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 o que tienen ciertos contactos en la industria que los catapulta rápidamente. Pero finalmente la esencia muchas veces de un gran artista y un artista duradero es alguien que se ha fogueado tocando en la calle. Gente que literal, o sea, yo he visto artistas en escenarios medianos ya, digamos, no tan grandes, pero medianos. En Inglaterra he tenido la oportunidad, afortunadamente, de poder ver artistas que de un nivel así que tú decís, este gallo, esta persona debería ser alguien increíblemente conocido, famoso o famosa, y resulta que esta persona hace, no sé, X meses estaba tocando en la calle, así literal en la calle. Entonces, el nivel de crecimiento y de capacidad artística que se va generando con este aumento paulatino de popularidad, yo creo que hace que los artistas también tengan una sensibilidad que es un poco distinta a lo que muchas veces vemos como en el pop o en el rock o en el mainstream en el ujú, fondo, que a veces te cuesta un poco conectar, sí. siento yo al menos. Sí, 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 porque a lo mejor justo faltan de esos espacios de conexión, como decías, al menos en Ciudad de México sí hay muchos espacios como de escuchar a bandas emergentes y a lo mejor bandas no tan emergentes en espacios reducidos, en espacios íntimos Mm, o sea, tú lo ves y dices como, incluso puedes después encontrártelo tomando una chela en el espacio donde está claro, destinado, ¿no? Y entonces tal cual. puedes platicar con él como el espacio que creaste en Nubes Radio, ¿no? O sea, platicar con él y decirle: Mm, "Oye, esta rola a mí me gusta mucho por esto, pero quería saber si esta interpretación es correcta, ¿no?". O a lo mejor mm, conocer desde dónde nació para él la canción, ¿no? Y claro. creo que es algo muy muy valioso. Y no sé si recuerdas, pero en la plática que tuvimos con Rodrigo Leal, también él mencionaba que justo como que le parecía muy bonito, bueno, no muy bonito, ¿no? La palabra no es bonito, pero le parecía muy interesante que Louis hiciera esta propuesta de este espacio, de este festival como Mm, un espacio para bandas emergentes y que a lo mejor necesitaban muchas bandas emergentes tener estos espacios, sobre todo porque no todos tienen quizá incluso la instrumentación necesaria para presentarse en esos escenarios, ¿no? Y entonces, tal cual. estamos acostumbrados, o a lo mejor nos han vendido muy bien como esta idea de los festivales masivos y con luces y con una, ¿cómo se llama esto? Como una presentación, pero también como con todo el Mm, trasfondo como del escenario comercial. exacto, increíble, ¿no? Mm, Pero no es lo sí, único, ¿no? O sea, en la música sí. no es solo el empaque lo que está vendiendo, ¿no? Y a lo mejor Ujú. estamos necesitando de espacios justo, pequeños y a lo mejor más difusión estos espacios que nos llevan a música, que simplemente nos llevan a conectar a música antes de que pueda llegar a estos escenarios masivos y con producción increíble, ¿no? Sí, exacto, totalmente. Y bueno, tomando igual un poco lo que mencionabas de esta plática que tuvimos con Rodrigo Leal, igual me gustaría que pasáramos un par de clips de dos bandas que una es Rodrigo Leal, ¿cierto? Y otra banda que también es de Mérida, que se llama Montejo,
y que a razón de otro proyecto de difusión de música, tuvimos la oportunidad de entrevistarlos, si bien ese proyecto actualmente está un poco en pausa, esperamos ojalá poder que reviva, pero está más orientado como al público anglo en realidad, y nosotros intentamos como crear este espacio más latino, pero finalmente el proyecto quedó un poco en stand-by por diversas razones y finalmente no lo hemos retomado. Pero ahora tenemos este espacio, entonces la idea es poder reciclar un poco esta información que recabamos. Así que para que escuchen un poco su experiencia en el Away y también después para que escuchen y conozcan un poco el proyecto de Montejo. Fati, yo sé que tú fuiste al Away Sí, from Home. y debo confesar algo triste, un poco trágico. A mí me tocó escuchar desde la fila, lo cual me emocionó en una parte porque No me dije, digas. increíble que haya tanta gente que todavía no podamos ingresar. Pero también vi mucho la conexión que tuviste con la gente que sí pudo presenciar tu show dentro del festival. También vi que había gente fuera del festival como muy emocionado por tu música, pero me gustaría que tú nos cuentes qué se siente estar en el escenario de la Way From Home Festival. Pues la verdad es que estuvo increíble. Fue algo que se lo platico a mi familia y a mis amigos, que no estaba nervioso. O sea, yo normalmente me pongo muy nervioso para si voy a presentarme, no sé, en algún escenario chiquito, pero como se dieron las cosas y antes de subir al escenario, yo estaba de que súper tranquilo y como que, o sea, wow, o sea, de que esto, o sea, fue el escenario más grande y el público más grande en el que he tocado y cantado toda mi vida. O sea, fue de que no hay espacio para los nervios de aquí. O sea, aquí nada más hay que salir y darle todo a las personas que estaban ahí. Que eso fue lo que hice yo y mi banda, que digo, nos enteramos de que íbamos a tocar ahí el martes de esa misma semana. Nos avisaron de que, oye, quedaste seleccionado. Entonces ensayamos de que 2, 3 veces, de que día completo. Entonces yo ya estaba muy confiado, porque yo normalmente me presento solo con mi guitarra, pero además fue primera vez que me presenté con una banda. Entonces es como que otro sentimiento y más seguridad, porque estás de que con un conjunto de personas que están dándolo todo. Entonces eso siento que me animó muchísimo. Y sí noté que empezó a entrar gente de que ya por ahí de la segunda canción ya está entrando más gente, pero al principio sí recuerdo que fueron entrando los grupitos de poquito a poquito. O sea, yo estaba súper pendiente del público y cómo llegaba más gente. Pero sí, estuvo increíble. Además, supongo Increíble. que justo con esto que nos mencionabas del camino de la búsqueda un poco personal, de decir, bueno, sí tengo que hacer esto, no tengo que hacer esto, llegar ese día a ese momento era simplemente reafirmar que sí era tu camino, ¿no? O sea, que esto es lo que querías hacer y yo creo que justo a lo mejor también ir acompañado de tu banda, de esta primera vez para todos, como que es un poco más mágico todo, ¿no? Sí, la verdad es que sí fue una primera vez y como platicaba con el bajista de la banda, que es Andrés, que me dijo de que esto solo fue como una cortina, o sea, una ventana del futuro, o sea, de que mira, ya lo viste, así va a ser, pero pues tienes que seguir todavía de que metiéndole más. Entonces, está chistoso porque pues sí, o sea, yo sí me visualizo haciendo esto porque veo videos de ese día y digo de que parece que Sí. llevo haciendo esto toda mi vida, porque, o sea, la, la, la confianza que tuve en el escenario, la interacción con el público, la interpretación, o sea, lo veo y me asusto y digo, o sea, parece que lo hago todos los días esto y nada que ver, fue la primera vez pues eso me animó mucho más, o Sí, sea, y al menos pensar por lo eso. que se ve en línea, ¿cierto? En redes sociales y lo que conversó la gente ese día, tuviste una súper buena recepción. Gente que se ha quedado, ¿no? Después de tu presentación, que han escuchado tu música, se han visto interesados e interesadas, porque la mayoría de nosotros somos mujeres, em, en tu propuesta y en lo que traes, que eso igual a mí me parece súper positivo para ti y dice algo de también cómo te presentas como artista. Así que súper bien, felicitaciones por eso, por lo demás. Fue un muy buen primer paso, diría Sí, yo. excelente. Me sigue impresionando que
todas las personas que conectaron con la música ese día, tanto que, o sea, lo empecé a ver de que en mi Instagram, o sea, las personas que me seguían me mandaban mensajes de que wow, o sea, de que me encantó tu música y o sea, sí fue de que, o sea, es otra señal de que, oye, pues, además de que tuviste esta oportunidad enorme, a las personas les gustó, porque muchas veces, no sé, yo voy a un festival y toca, o sea, o a un concierto, habla un artista que pues talentosos, pero ves que la gente no conecta con el proyecto, o a lo mejor no se clavan, no les interesa como que buscarlos en las redes sociales, seguirlos, seguir su música, o sea, lograr esa conexión con el público no es muy fácil y yo creo que la música que en verdad transmite es la que a las personas les hace clic y les da ese interés de seguir escuchándote y seguirte y preguntarte. Y yo otra cosa, yo estoy de que súper agradecido obviamente con todas las personas que me han estado apoyando desde eso. O sea, yo les contesto a todo el mundo porque pues o sea, la música no es nada sin la gente, o sea, que la escuche y que la recomiende y que la sienta, ¿no? Y se sentía ese día en el escenario, o sea, las personas las vi muy, muy interesadas y sintiendo la música, o sea, son canciones que ni han salido, las que toqué en el festival, y la gente de que escribieron de que, oye, la canción que tocaste tal, o sea, yo hasta se acuerdan del nombre de la canción que en algunas ni lo dije, pero no sé cómo lo averiguaron, o sea, Es la estuvo magia de la irreal conexión todo, con la Sí. música. muy padre. Sí, y bueno, yo vi en alguno de los videos que colocaste en tu canal de Instagram que contabas que después de tu presentación pudiste quedarte igual en el festival y disfrutar de la música que había. ¿Tú conocías a los artistas que estaban en el line-up? Conocía solo a Kevin Carr, porque pues es un artista y cantante de acá de México que la está rompiendo y es buenísimo. Y a los demás no, porque pues entiendo que eran artistas no sé si eran de Reino Unido. Bueno, yo creo que, bueno, al menos Gibby creo que era de Sí, Australia, Gibby si no es estoy de mal. Estados Unidos y DMAs son de Australia. Sí, el resto eran de Reino Unido. Ah, ok, me confundí entonces. Pero sí, al menos Gibby sí traté con él el día del festival, porque entró a nuestro camerino a buscar un control de aire acondicionado. Súper buena onda, oh, I think we lost the air conditioner control, ¿no? Y yo de que, pues toma el nuestro y hasta muy buena onda. Pero no conocía a los demás. Pero pues digo, sí ubicaba a Kevin Carr y a los demás que los escuché por lo mismo que salí yo al festival, porque tenía mucha curiosidad de escucharlos. Y la verdad es buenísimo, buenísimo todos. O sea, el Luis sí sabe Tiene buen ojo. escoger Sí, a los ¿Te, artistas, ¿no? sí, tiene buen te oído gustó el en hombre. particular algún grupo? ¿Empezaste a escuchar su música? ¿No conectaste tanto? Me llamó mucho la atención Gibby porque hace como que un rock, es que no sé cómo describirlo, o sea, está muy interesante su Sí, proyecto es bien alternativo. y igual, ajá, muy alternativo. Igual me llamó la atención The Reverend Increíble. and the Makers porque es super British rock y conocí al cantante en el festival en un puesto de tacos. Tengo una foto con él Maravilloso. de que es súper buena onda y me dijo de que we should do a show together, mate. O no sé, súper buena onda. Sí, en realidad, bueno, Reverend the Makers, hemos tenido como algunas interacciones online y cosas así. En realidad parece ser una persona, el cantante principal, digamos, muy amoroso, muy simpático. Sí, Sí, no, y está altísimo, o sea, es como un osito, o sea, me abrazó así de que qué amor, muy buena me onda. encanta. Sí. Y bueno, esta es la pregunta del millón. ¿Tú conocías a Louis Tomlinson de antes? ¿Te sonaba de algo? No, obviamente sí lo ubico de toda la vida, desde One Ujú. Direction. O sea, yo tuve una novia como a los 14 años que era fanática de One Direction, entonces pues sí lo tenía muy bien ubicado y, y pues no, o sea, tristemente no lo Mm, conocí ese día, pero pues digo, sí lo vi muchas ya. veces. ¿Y la música de él la escuchaste en algún momento cuando supiste o cuando te interesaste en lo del festival? La verdad no,
pero después del festival sí me puse a escuchar un poco de él. Y, y la verdad es que pues, está muy, muy loco que siga haciendo de que música diferente, o sea, porque siento que después de estar en una boy band, como que romper ese estereotipo de que, oye, ya no estoy en una boy band, ahorita estoy haciendo mi propio proyecto, o sea, eso es de que difícil, pero pues él lo está logrando y todas las personas, o sea, todo ese feedback de personas que lo siguen y lo siguen apoyando, pues es lo que a mí me ¿Tienes llamó alguna mucho la canción atención. favorita por ahí? ¿Alguna que te haya gustado más que otra? Ahorita no recuerdo algún nombre, pero tocó una en el festival, que creo que fue la antepenúltima. Saturdays. No Out me of my acuerdo el nombre, system. pero No sé. creo que sí. No me Sí, acuerdo. creo Saturdays que puede sí. ser. Podría ser, no sé si fue la última o la penúltima, que estaba así de que, wow, o sea, Sí. que, Bueno, sí, y por lo demás su música se pero escucha muy diferente en vivo que en el disco. ahora entiendo que cerró su gira acá en Mérida, ¿no? Sí, Porque ya se escuchaba cansado, o sea, su voz estaba de que sí, cansado. estuvo un poco resfriado, creo, cuando estuvo allá en México. Andaba medio de capa caída el hombre. Pero claro, o sea, ahora retomó porque ahora está haciendo festivales en Europa. Sí, sí, y qué interesante que encontraran justo el espacio de la pandemia justo como un escaparate un poco para empezar a crear música y justo entrando un poco como a esto de cómo es el crear música en una banda, me gustaría preguntarles un poco cómo es el proceso creativo de Montejo. Si primero viene la idea como del concepto, porque además me encanta mucho que ustedes tienen como una idea y un concepto que se plasma en sus videos, pero también en sus portadas, pero también en su música. Entonces me gustaría un poco conocer o que me platicaran o que nos platicaran sobre su proceso creativo. ¿Qué viene primero? ¿La música, la melodía, las letras, el concepto? Bueno, pues por un rato largo, desde que se creó la banda, el que traía canciones era Armin. Y él, pues, nos ha contado que de repente, pues, o no puede dormir o cosas así, o se le vienen ideas a la cabeza. Y esas ideas las plasma en canciones, o en una melodía, o en una letra. Y luego ya en ensayo, como que viene y dice, oigan, pensé en esto, va a ver si resulta, a ver si no. Y pues, somos algo piquis, o sea, sí hay varias ideas que hemos desechado y que pues al final no han dado a luz o hemos dejado en el anaquel por mucho tiempo y luego las retomamos, pero es más como él trae las ideas y nosotros las trabajamos como grupo. Hasta hace muy poco tiempo realmente hemos tenido nuestras primeras composiciones de que él y yo, o de repente han habido ideas que, por ejemplo, Chema hace tiempo trajo una canción. Y sí, o sea, realmente es la idea base la traemos o Armin o yo y la trabajamos entre los cuatro. No somos tanto eh, gente que se mete, bueno, sí somos gente que se mete meticulosamente en las partes de cada quien, de que tú tocas esto en tal tiempo y tú tocas esto en tal. Son más como su, ¿no? O sea, su pregunta de cómo empezaba todo. O sea, a veces sí tenemos una canción, por ejemplo, Parches, que esa empezó con un riff que trajo Ramón y de ahí lo fuimos construyendo y se fue armando primero el instrumental, ¿no? Y ya que estaba todo el instrumental, dijimos, ok, pues vamos a estructurarlo y como que al mismo tiempo que se estructuraba, llegaba la letra, ¿no? Ese fue en el caso de esa canción. Hay otras donde pues la letra ya estaba y la melodía ya estaba, era como solo ponerle la música a la melodía que ya estaba. Entonces, bueno, esto es lo que a mí en lo particular me gusta mucho de la banda, que cada canción sí tiene un proceso diferente. Hay veces que Ramón o Armin llegan con la canción de que ya casi lista, dicen de aquí está la canción, y luego cuando la empezamos a trabajar, la canción se vuelve otra cosa, porque algo que aprecio mucho de ellos dos es que son muy abiertos, como que una vez que llevan la canción, dejan que todos como que le metamos mano y sugiramos cosas, no es como que no, es mi canción, yo quería que aquí no haya batería y no va a haber batería y no le puedes tocar la batería, es como que no, oye, se me ocurrió que aquí sea solo el bajo o que estemos nosotros tres y se calle o que tenga esta melodía, como que todos son muy accesibles y eso da a que pues cada canción tenga como un sonido muy particular, ¿no? El proceso que nos lleva a escribirla. La última canción que hemos escrito
se juntaron solo Ramón y Chema. Y como que Ramón tenía todas las piezas que quería en la canción. Y fue como que trabajo de los cuatro ver cómo encajar esas piezas y en qué orden ponerlas. Y de hecho creo que sí cambió el orden del que él tenía originalmente en el demo. Entonces sí es algo muy padre. Además, creo que justo se nota en sus canciones que cada una tiene como un camino diferente. O sea, si gente que no conociera tanto de Montejo se pusiera a escuchar una canción, creería que sabe de qué va Montejo y creería que entiende el sonido de Montejo. Y entonces escucha la siguiente canción y dice, a ver, ¿cómo? Pero venían de un concepto un tanto diferente, ¿no? Y creo que es muy enriquecedor justo escuchar cómo diferentes, no sé si llamarlo así, pero diferentes versiones de Montejo y es muy grato escucharlo en un grupo, porque además, aunque son muy diferentes, en esencia siguen siendo Montejo, o sea, se escucha o es lo que al menos yo puedo percibir, no sé, ¿tú qué opinas ahora? Sí, tal cual. Creo que es, por lo mismo nos llamó mucho la atención. O sea, bueno, Rodrigo, como les contábamos, nos recomendó varias bandas de allá en Mérida, bandas y artistas solistas, pero la música de ustedes nos llamó profundamente la atención por lo mismo. Creo que es una propuesta súper interesante y tiene esa sensibilidad, si se quiere, que es muy, muy interesante. Por ejemplo, una de las cosas también que, que conversábamos es que tienen canciones que tienen como esta mezcla entre inglés y español también en algunas de ellas, esta mezcla cultural, y nos preguntábamos un poco sobre las influencias también que ustedes traen en el fondo, qué música los ha influenciado a lo largo de sus vidas y también qué música quizás están escuchando hoy por hoy, que les influencia en la creatividad. Bueno, creo que al principio de la banda eh, nuestras influencias eran bastante claras. Queríamos hacer algo tipo de Strokes, un poco de Caifanes también, que es una banda aquí de rock mexicano muy celebrada. También nos gustaba mucho Soda Stereo, Serbia, que es otra banda de rock mexicano. Eh, Ramón traía muchas influencias de una banda que se llama Queens of the Stone Age. A mí me gusta mucho The Smiths. Eh, y pues así nació como esta idea de hacer como este género que se llama garage rock, como indie rock alternativo, pero pues la verdad es que, bueno, como mencionan, fuimos haciendo más canciones con diferentes sensibilidades musicales. Um, Intentamos hacer música en inglés con Miss Orange. También alguna vez presentamos otra canción en inglés, pero hoy por hoy nos gusta mucho más escribir en español. Nos sentimos más identificados con la música en español. Y en cuanto a las influencias que fuimos agarrando, por ejemplo, para Mrs. Orange, tuvimos unas referencias más específicas como Gorillaz, como Turnover, una banda que se llama Turnover. Luego para telenovela queríamos hacer algo tipo de Smiths, algo tipo de Strokes, regresar a nuestras raíces. Para Parches fue otra cosa más, el LCD Sound System, Parcels. Ahorita para 13 Cafés nos llama mucho la atención bandas como Car Seat Headrest, como, ¿qué más? The Microphones. Y hoy por hoy estamos intentando hacer algo más parecido a Radiohead. Es como yo creo que nuestra influencia principal. Y Coldplay. Radiohead y Coldplay hoy en día. Sí es como el camino que hemos llevado en cuanto a influencias desde que empezó la banda. Y sí han sido variadas. Y definitivamente se ha reflejado en nuestra música. ¿Puedo agregar algo un poquito? Eh, Realmente, cuando estábamos, creo que a lo largo de nuestra historia nos hemos sentado, creo que 3 veces de que, ok, ¿cuál es nuestro sonido? ¿A dónde nos vamos a apuntar? Y como que nunca logramos decidirnos en qué. Porque algo que me gusta mucho igual de esta banda es que los cuatro escuchamos, o bueno, nuestro core de música es muy similar, pero como que nos ramificamos de cosas diferentes. Yo, por ejemplo, ahorita estoy escuchando mucho de la escena country, pero del country un poquito más, o sea, sin salirnos de la onda indie, ¿no? O sea, más Pinegrove, este, Pavement, que son bandas más americanas, pero tipo así. Y por ejemplo, nos pasó mucho al principio porque Zapata, que es una canción que para el externo acaba de salir, pero es nuestra primera canción, de hecho, nada más no la habíamos hecho, creo que como se debe. Se me cortó un poquito. Tiene mucha influencia
de Queens, pero también tiene esta onda Caifanes con la cumbia y todo esto. Y queríamos hacer eso, pero al final nos fuimos un poquito a todos lados. Bueno, eso un poco para que conozcan esas bandas súper interesantes, ambas propuestas diferentes también, estilos muy distintos, tanto Rodrigo como Montejo. Comentarles igual que Rodrigo sacó un single hace muy poquito, como para el Día de la Madre. Él la siguió trabajando muy fuertemente en su proyecto musical y la verdad es que es una canción súper bonita, Sí. muy, muy bonita, que la escribió para su mamá. Él escribe muy bonito, creo que sus letras son un tanto melancólicas en mi parecer, pero muy bonitas, o sea, con mucho... Es fácil conectar con la música de Rodrigo, con las letras. Sí, sí, 100%. Igual yo debo decir que, por ejemplo, el proyecto de Montejo a mí me encantó. Recomendarles harto a la gente que esté escuchando que le echen una escuchadita ahí a Montejo a ver qué les parece, porque Sí. también es muy potente la propuesta que ellos traen. Exacto, su propuesta es muy interesante y además ambas propuestas, la de Rodrigo y la de Montejo, son muy jóvenes, o sea, que si los siguen ahorita y crecen, los van a poder seguir así de que como cuando los... Toda la vida. Sí, exacto, o sea, decir como, claro, yo fui cuando tocaban en recintos pequeños, ¿no? Y como dices, la propuesta de Montejo a mí me parece además muy energética, o sea, como muy demasiado interesante, o sea, la gente tiene que ir a escucharlos, verdaderamente tiene que ir a escucharlos, es muy, muy interesante su propuesta y también sus propuestas visuales, porque tienen ahí algunos videos que también acompañan su música de una forma muy, muy interesante. Sí, de hecho incluso hicieron, me recuerdo que hicieron como una mini película asociada Sí, a estos proyectos musicales que también la mostraron en un pequeño sí, teatro sí, sí. en Mérida. Entonces sí, o sea, hay todo un tema muy creativo y también muy de hágalo usted mismo, que Sí, muchas veces está asociado y que ellos lo representan muy bien, pero desde una latinidad también, porque uno muchas veces ve esto en bandas fuera y saber que en nuestros medios eso también se da mucho y quizás se da más incluso. claro. Además que trabajen con estudiantes de cine para sus películas, bueno, para sus videoclips, también me parecía como muy bonito, porque justo es como, no necesitas una gran producción que te acompañe, no necesitas un gran nombre que te diga como, no, mira, para dirigir tu video, sino es la unión de creatividades, ¿no? Claro. Sí, sí, y además como esta simbiosis entre artistas que están emergiendo finalmente. Entonces, una propuesta de verdad increíble. Y a propósito de recomendaciones, de canciones favoritas, me gustaría pasar a una sección que, bueno, dos secciones en realidad, que van a ser parte de nuestros programas siempre. Es la idea. Sí, sí, sí. La primera es que comentemos algo que al menos a mí me pasa, que es que de la música de Louis, yo tengo, sí, canciones que son como mis más favoritas de su discografía, pero esto igual como que muchas veces va cambiando, como que no siempre es la misma canción que si tú me preguntáis así como, ¿cuál es tu canción favorita de Louis Tomlinson? Yo te puedo decir esta un día y después pasan unos meses y en realidad siento que ya no es esa, que es otra. Me pasa mucho, incluso con gente que platico, que fácilmente se da cuenta que soy fan de Louis, me preguntan como siempre, ¿pero cuál es tu canción favorita? Y yo, bueno, es que es un gran depende, una canción favorita para qué, ¿no? Sí, Claro. y sí, me pasa mucho que como que hay momentos, hay días, hay situaciones que me hacen conectar más con una canción, o sea, soy de esas personas que les gusta como tener una canción de inicio, ¿no? De inicio de día. Ya, Hubo un me tiempo encanta. en mis épocas estudiantiles que era la de Optimista de Caloncho, porque en mi mente era como atraer todo lo positivo, vibras positivas, y algo así me pasa Ya. con Lucky Again, ¿no? O sea, para mí es como Oh, la qué canción de lindo. iniciar el día, como de, Sí, vamos, increíble. podemos echarle ganas, ¿no? Durante todo el 2020, bueno, en realidad casi toda la pandemia, no solamente el 2020, pero Kill My Mind era lo primero que yo escuchaba todas las mañanas. Así como, porque era así como, oh no, otro día están encerrada en mi casa. Y era así como que, Luis, sálvame. Sí, totalmente, totalmente. A mí me pasa mucho eso con o sea, cuando yo estoy así como que digo: "Ay, no, no tengo ganas", no sé,
es que pongo Out of my y yo, sí, system. y yo ya estoy lista para enfrentar la vida, o sea, y creo Sobre que todo la versión en vivo. no, es que ya no qué- hay vuelta atrás. Una vez teniendo la versión en vivo con el solo de Steve, ya. La idea de esto, de esta pequeña sección es como comentar cuál es la favorita de Louis del mes. La que más he escuchado ha sido Holding. Creo que ha sido mi canción del mes, pero la versión en vivo. Interesante. Tengo que aclarar que es la Ya. versión en vivo. Ahora que ya tenemos más de una versión, la versión en vivo Claro. se me hace algo más especial. Exacto. Para mí, la favorita del mes, Change. También muy mágica. Sí. Nos falta su Sí, versión en sí. vivo. Ah. Ay, nos falta mucha música. Sí. Louis Tomlinson, si estás escuchando esto, por favor. Sí. Y sube a... Deja de hacernos sufrir. Sí, exactamente. Por favor, te lo pedimos amablemente. Lo tomaremos como pago a todo el trabajo que hacemos. Un pago y por Claro. amor a tu música. Sí. Bueno, si hay gente escuchando, pueden comentar cuál es su canción favorita del mes de Louis. Sí. Ahí los vamos a leer. Y si pueden una pequeña frase de por qué es su canción favorita del mes, también se lo agradeceríamos, sino con que nos digan qué canciones nos damos por bien Claro, servidos. mientras no nos insulten en los comentarios, todo está bien. Exacto. Pueden comentar lo que quieran, mientras sea respetuoso. Sí. Sí, bueno, ya para ir un poco cerrando, ¿cierto? Este episodio, me gustaría que hagamos algo que es en el fondo lo que nos convoca, y es cuáles son nuestras recomendaciones musicales para este mes. Sí, para este mes que finaliza tenemos algunas canciones. Yo me fui un poco a una onda más, un poco mexicana, un poco en español, pero también con sus tintes de UK, ¿no? Pero primero platícanos un poco de tus recomendaciones. Sí, bueno, partiendo por comentarles que son 10 canciones que les vamos a recomendar, elegimos 5 cada una y esta playlist está en la descripción también del video. En mi caso, yo en realidad también incluí una artista chilena que sacó un disco increíble. Yo apuesto un poco como que es el mejor disco de su carrera, que es Javiera Mena. Y la canción se llama Esta Ciudad, que a mí al menos me pareció una increíble canción, una producción así exquisita. Y los otros son artistas ya anglo, en donde hay una banda que se llama Left at the Avenue, que la canción se llama I Don't Care to Be Without You, y es una banda australiana que la encontré por la vida. Y siempre me han parecido, desde que los escuché por primera vez, en sus primeras canciones, que tienen una propuesta de sonido súper interesante, muy, muy atractiva. Así que eso también es una de mis recomendaciones. Cuéntanos un poquito alguna de las tuyas y nos vamos pimponeando. Claro, yo primero tengo una propuesta que se llama Un Plan Espectacular, que es de Little Jesus. Es una banda mexicana, pero me gusta que ellos son como muy de probar cosas, de probar sonidos, de cantar como, sí, un poco como en una melodía feliz, pero a lo mejor sus letras no son tan felices. Este último mes he estado escuchando mucho esta canción de Un Plan Espectacular, y la segunda es de una chica que se llama, bueno, su proyecto musical se llama Gear Ultra, y es Morena Mía, es el cover de Morena Mía de Miguel Bosé, pero con su estilo como más lento, como más... La voz de la chica es algo interesante, es como seductora, pero como al mismo tiempo como punk, no sé, es una propuesta muy interesante. Ahí se las dejo para que me comenten si les gustó, si no les gustó. Sí, me tinca que puede sonar quizás como un poco como My Bloody Valentine, ¿no? Algo como... así, sí. Un shoegaze, Ajá, exacto. rockerito, Sí. funky, ya, Sí. increíble. Suena muy bien. Yo no la escuchaba, ¿eh? Nosotros no nos hemos intercambiado las canciones todavía. Es para que sea un intercambio real, exacto. Sí, bueno, otra que yo tengo, estoy pegadísima, pero pegadísima con este disco que salió el viernes, sí, salió hace poco, como un par de semanas,
bueno, de cuando estamos grabando esto, que obviamente se va a estrenar en unas semanas más. Pero sí, salió este mes de mayo, que es el disco de Amazons, que es una banda de Inglaterra, el disco se llama 21st Century Fiction, y la canción que yo elegí de este disco, que en realidad me costó mucho porque el disco entero yo lo encuentro increíble, se llama Love is a Dog from Hell, que obviamente es también una referencia literaria, y es increíble esta canción también, muy buena, me gusta mucho. Y otra que traje, que igual ya también la posteé también en Twitter, la he compartido, que es una canción que además debo decir que a mí me suena perfecta para un drop de 28 Clothing, como que le cae perfecto, según yo. Ok. Que no sé nada de marketing, Ajá, sí, pero sí, yo sí. creo eso. Que es una canción que se llama Fan, que es una banda que también es de Inglaterra, que se llama Spires, y también es, como su nombre le indica, muy divertida. Y la última canción que les traigo también es de una banda de Inglaterra, que se llama The Objective, y la canción se llama Burbank, también muy buena. Esa banda en particular yo la recomiendo mucho, porque su estilo es muy, muy alternativo, pero interesantísimo. Y en general todas sus canciones como que tienen un hilo conductor sonoro, pero son muy distintas entre sí. Entonces tiene una propuesta bastante interesante, sí, sí. Excelente. Yo voy a cerrar con 3 opciones, todas ellas muy diferentes entre sí. Una de ellas es en español y se llama No me fucking importa. Esta canción es más como para de fiesta, como para agarrar ambiente en un pre o en un after. Me gusta Ya, bastante. Pues sí, justamente como para disfrutarla, como para bailarla. Después traigo una opción que a lo mejor muchos ya la conocen, que es la de Star Booster, que es de Fontaines DC. Y esta banda me gusta mucho. Estaba muy ilusionada por ir a su presentación en Ciudad de México, pero no fue posible. Pues el destino no lo quiso así, pero nos premiaron con un álbum deluxe. Entonces eso hizo un poco que aminorara nuestra tristeza, pero ahí queda pendiente la promesa de que regresen a Latinoamérica. vuelvan por Sí, favor, por vuelvan favor, los pronto. necesitamos. Y mi última recomendación es de unas chicas, que justo ya hablamos un poco de ellas, que es de Dirty Blondie, que es Adore Me. Creo que es una canción muy bonita, y muy bonita no en el sentido cursi, sino es una canción muy amena de escuchar, me gusta mucho. La voz de las chicas me parece increíble. Creo que su propuesta musical es muy interesante, me gusta mucho y a lo mejor tenemos algo más que presentarles de ellas en el futuro. Con esto ya vamos cerrando el episodio. Les agradecemos un montón a quienes se han conectado a escuchar y se han quedado también hasta el final. Ojalá les haya gustado nuestra propuesta, se queden, porque la idea es que vengan más episodios, y en esa misma línea tomar un poco lo que recién mencionaba Fati de Dirty Blonde, porque ese es un teaser para el próximo episodio, que la idea es poder tener una conversación con las chicas y conocerlas un poco más también, su propuesta musical, y obviamente ver si a lo mejor nos cuentan un poco más de su experiencia de haber trabajado con Louis. Que estén súper bien y nos vemos en un próximo episodio. Chao. Bye, gracias. Esto fue 28 Bits. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.